Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de la estimación del tamaño de muestra. Nos habíamos quedado en la clasificación de los muestreos. Voy a hacer pues un pequeño repaso sobre la parte donde nos quedamos. Habíamos mencionado que los muestreos se dividen en dos grupos. Para empezar, por un lado vamos a tener el muestreo probabilístico y por otro lado el muestreo no probabilístico. Ahora, para esta sección del diplomado, pues lo que nos interesa son los muestreos probabilísticos. Los muestreos probabilísticos deben de ser aleatorios y se van a dividir en cuatro tipos, que son el aleatorio simple, estratificado, sistemático o por conglomerados. Son los tipos de muestreo que vamos a revisar a continuación. Por otra parte, vamos a tener a los muestreos no probabilísticos. Decíamos que para esta sección del diplomado no los vamos a revisar, pero vale la pena que vayan teniendo en cuenta, ¿no? Es la clasificación o los tipos de muestreo no probabilísticos. Estos muestreos se basan en criterios del investigador y en criterios que tienen que ver con la logística y pueden ser los de cuotas, por conveniencia o por bola de nieve. Disculpen ahí, se pasaron muy rápido las diapositivas, pero bueno, recordando también un poco sobre el muestreo aleatorio simple, este muestreo es de los más frecuentemente utilizados. En este tipo de muestreo se elige aleatoriamente los miembros de la muestra hasta completar el tamaño de muestra al previsto. Una forma de proceder para el muestreo simple es enumerar previamente a todos los elementos y después podemos utilizar una tabla de números aleatorios para elegir a los elementos que van a ser parte de la muestra. Esta tabla de números aleatorios se puede obtener fácilmente a través de la calculadora, perdón, los números aleatorios, no la tabla como tal, se pueden obtener a través de la calculadora de Excel o de algún otro software estadístico. También el procedimiento para la selección de los elementos que van a conformar nuestra muestra puede darse con o sin reemplazo y decíamos esta condición va a afectar posteriormente los análisis. El muestreo con reemplazo se refiere a que cuando tenemos un número determinado de elementos y elegimos uno al azar, este puede ser reemplazado por otro elemento y cuando es sin reemplazo, pues querría decir que ya no es reemplazado por otro elemento diferente, ¿no? El muestreo simple, para finalizar, no es recomendado en ambientes heterogéneos. Vamos a pasar a hablar ahora del muestreo aleatorio sistemático. Pues aquí hay que considerar que si tenemos un universo o una población, la cual se denomina por la letra N mayúscula, vamos a elegir de este universo el primer elemento de manera aleatoria, de la misma manera como se hubiera hecho con el primer elemento en el muestreo simple. Después, los otros elementos de nuestra muestra se eligen cada cierto intervalo, o sea, cada cierto número de elementos. Podremos pensar cada cierto número de integrantes o cada cierto intervalo de variación en la variable que estamos midiendo, como por ejemplo pudiera ser el peso o la talla de algún organismo, ¿no? Vamos a hacer esto, lo vamos a estar repitiendo, es decir, elegimos el primer elemento al azar, después supongamos que tomamos el criterio de diferencia o de un rango de talla, pues tomamos el rango de talla, no sé, 10 centímetros y elegimos al siguiente elemento. Y vamos a estar repitiendo este proceso hasta completar nuestro tamaño muestral. El tamaño del intervalo se calcula utilizando una función muy sencilla que es k igual a n, que es el tamaño de la población, entre n minúscula, que es el tamaño de la muestra. En el muestreo aleatorio estratificado, pues bueno, este muestreo considera que al interior del universo existen estratos o subgrupos que son internamente homogéneos, pero cualitativa y cuantitativamente son diferentes entre sí, entre los subgrupos. Y por lo tanto, no se cumple la condición de la selección aleatoria, porque tendríamos pues más probabilidades, como dice aquí, de elegir elementos que pertenezcan a los subgrupos que pudieran ser más grandes, ¿no?
Este es el muestreo que es recomendado precisamente para los ambientes heterogéneos. Y aquí en esta imagen les trato de ilustrar esta condición de los estratos, ¿no? Decíamos que los estratos van a ser homogéneos en su interior. Por ejemplo, aquí los elementos que pertenecen a este círculo color naranja, querríamos decir que estamos asumiendo que los elementos aquí adentro son homogéneos entre ellos, pero son diferentes en propiedades y tamaño con los elementos de los otros estratos que aquí están representados por círculos de otros colores, ¿no? De esta manera podríamos ver o podemos ver de forma clara que este estrato es mayor en cuanto a un número de elementos y por lo tanto si aplicáramos el muestreo simple, pues los elementos de este subgrupo tendrían más probabilidades de ser elegidos y eso causaría un sesgo en nuestros análisis. Para el muestreo estratificado, pues surge la pregunta de cómo garantizar entonces la aleatoriedad en universos estratificados, ¿no? Y tenemos tres opciones, que puede ser el estratificado proporcional, es decir, elegir un número de elementos proporcional al tamaño del estrato, del subgrupo. También podríamos hacer un estratificado no proporcional y también existe la alocación óptima de los estratos. Aquí les explico o les incluyo un poco de información al respecto de cada una de estas opciones. Para el proporcional, pues se establece la distribución proporcional del universo y se aplica esta distribución al tamaño muestral para conformar estratos en la muestra. De manera sencilla, lo que podríamos decir es que para los grupos grandes vamos a elegir más elementos, para los grupos pequeños menos elementos, pero esta elección va a estar limitada por la proporción del mismo estrato en relación con el tamaño total de la población. Después vamos a elegir aleatoriamente los elementos al interior de cada estrato muestral y vamos a determinar entonces un tamaño de muestra propio o adecuado para cada estrato con base en su tamaño, como les comentaba. Esta estrategia se considera normalmente mejor que un muestreo aleatorio simple, porque pues se asume que disminuye el error estándar en la medición, ¿no? En el estratificado no proporcional lo que se hace es que se ajusta de manera convencional a los tamaños de los estratos muestrales para buscar una eficiencia en la selección de los grupos más pequeños, ¿no? Pero esta condición debe tener en cuenta que al hacer se debe tener en cuenta, perdón, al hacer inferencias, es decir, corregir las inferencias. Nosotros debemos después de obtener nuestros resultados, entonces, pues tener en cuenta que utilizamos este muestreo estratificado no proporcional y pues estar atentos a algún sesgo que pudiera surgir de haber utilizado esta estrategia. Finalmente tenemos el estratificado por alocación óptima de los estratos, en el cual se selecciona el tamaño de los estratos en función de la desviación estándar de cada uno de ellos, de tal manera que los estratos más heterogéneos, o sea, los que presentan mayor variación, pues van a ser los que van a aportar más casos a la muestra total. Es decir, es importante aquí el tamaño del estrato en cuanto a número de elementos, insisto, pero lo que se toma en cuenta como parteaguas, como punto de partida, es la variación en las condiciones, en las características de los elementos que integran cada estrato, de manera que aquellos estratos que presenten mayor heterogeneidad, es decir, donde haya más variación en sus elementos, pues serían los estratos de los cuales sacaríamos más elementos para conformar nuestra muestra. Después tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. En esto los miembros del grupo mayoritario tienen una mayor probabilidad de ser seleccionada en la muestra. Aquí no se cumple la aleatoriedad. Las unidades de observación se eligen aleatoriamente al interior de los conglomerados. El error de la medición o error muestral no se da al interior de los conglomerados, sino entre los conglomerados. Y antes de hacer inferencias, la persona que está haciendo el análisis debe examinar la variabilidad interna de cada conglomerado y la variabilidad entre ellos, porque es posible que alguno de los conglomerados no sean representativos del universo, ¿no? Aquí viene igual un esquema para ejemplificar a los conglomerados. Aquí la situación característica es que
Los conglomerados también son heterogéneos en su interior y también son diferentes entre sí en propiedades y tamaño. Si lo comparamos con los estratos, pues recordamos que los estratos a su interior se consideran homogéneos, van a presentar homogeneidad. Con esta parte terminamos las cuestiones que quedaron pendientes respecto al tema de estimación de tamaño de muestra y en particular a los tipos de muestreo. Muchas gracias.